escuchando a los políticos porque ahora sí es turno, ellos tienen que mover ficha, tienen que pactar, los ciudadanos estamos esperando y nosotros tenemos al otro lado del teléfono a Lorena Ruiz Huerta, ella es portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Lorena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Podemos se ha salido un poco de la línea general del resto de partidos de alinearse un poco con la Constitución. Vosotros, bueno, pues vuestra postura es distinta. Bueno, yo creo que aquí los únicos que estamos alineados con la Constitución somos precisamente los de Podemos, quienes se han salido del marco, quienes han cumplido todos los derechos fundamentales, tanto a nivel constitucional español como internacional. Ha sido, en primer lugar, el gobierno de Mariano Rajoy, que ayer utilizó una fuerza completamente desmedida y antidemocrática contra millones de personas que estaban movilizándose de manera pacífica. Eso vulnera la legalidad y es lo primero y lo más relevante que hay que destacar de esta jornada. Centenares de personas heridas que estaban indefensas frente a un despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente innecesario y, como digo, que vulnera claramente la legalidad y el propio mandato de la jueza que efectivamente había ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad que no se pudiera celebrar el referéndum, pero es así, manteniendo en todo caso la pacífica democracia y convivencia, cosa que no cumplió con su mandato el gobierno de Mariano Rajoy. Es Podemos el que está lanzando una voz absolutamente crítica desde el primer momento contra las imágenes aterradoras que vimos en la jornada de ayer y quien desde el primer momento ha mantenido que la única solución a este problema tan grave de encaje del modelo territorial que Mariano Rajoy lleva ignorando durante años la ha dado precisamente nuestra formación política. Nosotros hemos abogado siempre por un referéndum pactado que, dicho sea de paso, tiene encaje incluso en la Constitución vigente, tal y como está en este momento Hombre, redactada, más tenemos allá de aquí, que creamos. perdón Lorena, tenemos aquí a un profesor de Derecho Internacional y el tema es ese, o lo que entendemos todos, o lo que se entendía, si no nos lo explicas, es que hasta ahora, o se veía que un referéndum en Cataluña necesitaba imperativamente una reforma de la Constitución. Un referéndum acordado de manera unilateral por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña sí necesita una reforma constitucional, eso no está contemplado en la Constitución, pero el artículo 92 de la Constitución española establece precisamente que cualquier decisión políticamente trascendente puede ser sometida a referéndum, eso sí, lo tiene que acordar, lo tiene que, digamos, ordenar el rey y el presidente del gobierno y necesita un respaldo del Congreso de los Diputados, un respaldo de mayoría simple. Es decir, no es una posibilidad inexistente en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestro ordenamiento constitucional. Ha sido el presidente Rajoy quien ha bloqueado esta posibilidad política, que es la única salida a un conflicto como el que estamos viendo en el día de ayer y en estos días, de una magnitud enorme, ¿no? Y que no se puede resolver porque además lo hemos visto también perfectamente en el día de ayer, a pesar del despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad, a pesar de las agresiones a centenares de ciudadanos, no se impidió la votación, se celebró la votación y el independentismo ha cobrado una fuerza. El propio exministro Margallo reconoció ayer que a nivel internacional el relato que se está imponiendo es el relato del independentismo catalán, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy ha fracasado no solamente en sus modos antidemocráticos y completamente represivos, sino que además ni siquiera ha impedido el ejercicio de esta movilización ciudadana. Pero perdona que introduzca una pregunta. Estamos de acuerdo en que el referéndum de ayer es ilegal, por tanto, ¿no? Pero bueno, o sea, el referéndum de ayer no es válido. El referéndum de ayer, la votación de ayer es una movilización ciudadana. Es una movilización ciudadana y no tiene garantías para ser reconocido ni a nivel interno ni a nivel internacional. Nosotros estamos de acuerdo con eso, claro que sí. No se pudo celebrar en las condiciones que nosotros pedimos que se celebre. Eso es así, pero lo que no se puede es agarrarse a ese argumento ignorando y dejando de ver todo lo demás que ha sucedido, que es que millones de personas han salido a la calle, que han tenido además una
determinación en defender lo que ellos consideran que es un derecho suyo absolutamente irrenunciable, que es su derecho a pronunciarse en las urnas, más allá del resultado que finalmente en un referéndum que tuviese efectivamente garantías pudiera salir, porque a lo mejor ganaba el no, uno no se puede aferrar a decir, eso es ilegal, y mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad e ignorar todo lo demás que está pasando, que es lo que hace el gobierno de Rajoy, apoyado por Ciudadanos y por los partidos que en este momento están sosteniendo con su actitud al gobierno de Rajoy. Bueno, estás conmigo en que entonces habría que reformar la Constitución para dar lugar a un referéndum legal o para, bueno, pues poder celebrar actos como los de ayer. Entiendo que además Claro, el artículo 92 que mencionas, lo que habla es de la posibilidad, y perdona que haya Sí. participado, pero habla de la posibilidad de un referéndum consultivo, que justo no era ayer el caso, y aparte que tiene que ser aprobado por las Cortes. Por lo tanto, estamos hablando Claro. de que el artículo 92 tampoco se ha planteado en ningún momento, es una solución, pero debe ser pactada para que pueda ser democrático Claro. y legal. Si mi crítica viene a que claro que dentro del marco constitucional, es decir, el gobierno de Rajoy y el Partido Popular llevan años agarrándose a una lectura completamente escuálida de la interpretación de la Constitución y recurriendo permanentemente al Tribunal Constitucional para resolver un problema que es estrictamente político. Yo lo que digo, nosotros por supuesto que defendemos y yo defiendo que hace falta una reforma de la Constitución, que le están saltando las costuras, que en este momento se queda estrecha y que ya no da respuesta al conflicto social que tenemos en nuestro país. Eso es verdad. Pero lo que digo es que para llegar a la situación que se llegó ayer, había salidas mucho mejores, más loables, que mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a reprimir a una ciudadanía que se movilizaba de forma pacífica. Y entre otras está haber convocado este referéndum que tiene perfecto encaje constitucional. Y esa es una salida que podía haber hecho el presidente del gobierno si no hubiese tenido la irresponsabilidad en la actitud y la cobardía política que ha demostrado tener en estos días, que para evitar críticas de los suyos ha tenido la incapacidad de tener un poco de altura de miras y de buscar de verdad una solución responsable para el grave conflicto que afronta, ¿no? Lorena, disculpa, una pregunta. El presidente del gobierno ha convocado un diálogo con los líderes de los partidos representados en el Parlamento español. Mi pregunta es, ¿Podemos va a ir a decirle esto a Mariano Rajoy o sencillamente crees que no debe ni siquiera ir a ese diálogo, puesto que estamos hablando que estamos diciendo que la solución pasa por el diálogo? ¿Quiénes van a dialogar ahora? Bueno, por supuesto que Podemos va a estar en cualquier espacio de diálogo que se abra para afrontar esta situación. Desde luego que sí. O sea, nosotros hemos abogado en todo momento por el diálogo. Esto llega tardísimo. Y además, Mariano Rajoy ayer se inhabilitó, yo creo que de una manera definitiva, para continuar al frente del gobierno del Estado y, desde luego, para liderar cualquier proceso de regenerar o de coser las heridas que ayer se produjeron con el pueblo de Cataluña. Eso es así. Ahora bien, Podemos va a estar en cualquier mesa de diálogo y va a estar aportando por una solución dialogada a este conflicto. Desde luego que sí, que a nadie le quepa ninguna duda. ¿Y Puigdemont también ha quedado inhabilitado para buscar ese diálogo, ese consenso? ¿O solo queda inhabilitado Rajoy? Bueno, yo creo que el único responsable de la barbaridad que sucedió ayer fue el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, es que lo que no se puede tampoco es responsabilizar al gobierno de la Generalitat, a la figura de Carles Puigdemont, que no es mi político favorito, forma parte de un partido político, cuyos principios, cuya ideología no comparto, que además es un partido heredero de otro partido absolutamente corrupto. Es decir, no seré yo sospechosa, pero creo que las imágenes que nos dejan el día de ayer son responsabilidad exclusiva del gobierno de la nación, que atentó contra los derechos de millones de personas, de miles de personas. No tenemos cifras, efectivamente, que sean completamente fidedignas, ¿no? Pero sí que la movilización fue masiva y ese es el sujeto que tiene importancia en lo que sucedió en el día de ayer. Es decir, el responsable de la movilización no es el gobierno de la Generalitat. El gobierno de la Generalitat no hubiera podido en ningún caso organizar lo que se organizó ayer y la movilización que se produjo en el día de ayer si no tuviese por debajo una marea ciudadana, una masa ciudadana tan enorme, dispuesta
con esa determinación a defender su derecho a votar. Es que eso es lo más importante. El gobierno de la Generalitat y esos personajes concretamente son prescindibles. Entonces, el responsable de la masacre de ayer, el gobierno de España... ¿Qué masacre, perdón? ¿Perdón? ¿Qué masacre? La que se produjo contra los ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho a votar pacíficamente. Es decir, vimos imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad disparando balas de goma, aporreando a señoras mayores, arrastrando a personas por las escaleras. La responsabilidad de eso, que es el mayor fracaso del Estado de Derecho que vimos ayer y lo que deja una imagen absolutamente bochornosa de Exacto, cara perdón, a la Lorena, comunidad internacional. No estamos tomando parte, pero masacre, según la RAE, es una matanza de personas. Matanza, muerte. Que no podemos hablar de muertes. Lo digo por templar un poquito los ánimos y poner cada cosa en su sitio y que cada uno, como decía mi abuela, que cada santo aguante su vela o que cada palo aguante su vela. Claro, pero no creo que haya que tener ningún paño caliente con lo que sucedió ayer. Por supuesto, no sé si no hablamos de paños calientes, pero vamos a poner... Lo que sucedió ayer es de una gravedad extrema y es absolutamente antidemocrático. Y entonces no se puede dejar de mencionar con la crudeza que esto merece, porque fue una realidad absolutamente inaceptable. Y responsable de eso, insisto, es el gobierno de la nación. Es el único responsable. Una pregunta solo y de verdad es del mayor de los respetos. Ahora mismo se ve, la situación está tan enrocada que ahora mismo lo único que queda es la vía del diálogo. Entonces, si los análisis que se están haciendo ahora sobre lo ocurrido, lo que van a hacer es enconar aún más y enrocar más aún las posiciones, ¿no va a ser más complicado aún ese diálogo? Hombre, yo no creo que dialogar vaya a enrocar más, es que es la única... No, digo antes del diálogo, en los análisis que se están haciendo ahora mismo por parte de todos, por parte de todos. Pero ¿cómo va a ser enrocar más el diálogo, poner palabras a la realidad de lo que sucedió ayer? Es imposible reparar ninguna herida. Esto lo dicen los principios del derecho internacional. Cada vez que se quiere hacer hace falta reparar las heridas antes de establecer un orden justo y de volver a empezar de cero. A las cosas hay que ponerles nombre y apellido. Lo que sucedió ayer fue una barbaridad. Fue un escándalo y eso hay que decirlo. No se puede mirar para otro lado y hacer como si no ha pasado nada y empezar a decir, venga, ahora vamos a ser todos muy amigos y a cogernos de la mano. No, hay que hacer un reconocimiento de hechos de lo que sucedió ayer para empezar a hablar. Claro, porque es que si no, lo que tampoco vale es que al final siempre sea el pueblo quien pone su propio cuerpo, quien padece el dolor de las luchas y los políticos, pues bueno, en sus despachos llegan a acuerdos que a ellos les parecerán pues mejores o peores, pero no. Lo que ha pasado en el día de ayer contra el pueblo catalán, eso necesita un reconocimiento y una reparación. Yo confío en que haya una reparación de lo que sucedió en el día de ayer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Van a ser las 10 de la mañana.